así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaba otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Queridos todos, estamos celebrando la misa votiva de la Divina Misericordia con la liturgia, con las lecturas propias de ese domingo de la solemnidad. Sé que mañana vais a celebrar la Eucaristía en la catedral con las lecturas propias del domingo, del tiempo ordinario, y por ello en esta tarde proclamamos las lecturas que en la solemnidad de la Divina Misericordia son proclamadas. Quizás os hayáis hecho en alguna ocasión la pregunta: ¿por qué elegiría San Juan Pablo II, a la hora de elegir la solemnidad de la Divina Misericordia, por qué eligió ese domingo en concreto, el segundo domingo de Pascua? El domingo en el que se culmina la octava de Pascua, porque obviamente él, a la hora de elegir, podía haber pensado en todo el año litúrgico. Y entonces, alguna razón obviamente habrá. Y es interesante hacer este esfuerzo de reflexión. Ciertamente él no es que lo dejase escrito, no lo dejó escrito, pero es interesante hacer un esfuerzo de intuir por qué este contexto de la Pascua, de la Resurrección, y por qué este Evangelio que acaba de ser proclamado es el adecuado para expresar el tesoro de la Divina Misericordia. En él aparece un Tomás que tiene dificultad para creer, y un Jesús que se muestra, que se da a conocer. No seas incrédulo, sino creyente. Creo que en primer lugar aquí hay una clave. La clave es que la Divina Misericordia muestra cómo Dios se revela, se da a conocer. Infinita fue la misericordia de Dios por crearnos. Dios nos creó. Pero todavía mayor fue la misericordia de Dios al darse a conocer, al revelar su misterio, al tener intimidad con nosotros a través de Jesucristo, al redimirnos, ¿no? Fijaros, creo que en este momento en el que la increencia, ¿no?, se ha adentrado en nuestra cultura,
La línea divisoria entre la creencia y la increencia, actualmente, estamos en el año 2022, no está como allá con los años 70, que la línea entre la creencia y la increencia era decir, estaban los ateos y los que decían que Dios existe, ¿no? Pues había como dos concepciones y esa era la línea divisoria. Los que dicen que hay un Dios y los que se confiesan ateos. Han pasado muchos años, desde los años 70 hasta ahora, y yo me atrevería a decir que esa no es la línea divisoria en el momento actual entre creyentes y increyentes. Porque hoy en día existen muchos que dicen, sí, yo creo en algo, creo en un ser que creó el mundo, en una energía cósmica, en un ser superior. Bueno, bien, pero eso no cambia mi vida. En el fondo se puede tener esa creencia, pero sustancialmente mi vida no es diferente de si no creyese en nada. La línea divisoria hoy es otra distinta. La línea divisoria es, no sé ya si existe un Dios, sino si ese Dios ha hablado, si ese Dios se ha comunicado. Hay noticia de Dios. Dios ha hablado, Dios se ha dado a conocer. Y entonces la divina misericordia es esta. Dios viene a nosotros, se muestra, nos ayuda a conocer la intimidad. Por el don de la fe tenemos acceso a la intimidad de Dios. Conocemos su corazón. Él nos dice, a vosotros no seamos siervos, porque un siervo no sabe lo que hay en el corazón de su Señor. Os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha dado a conocer, yo os lo he revelado a vosotros. O sea, no hay secretos entre Dios y nosotros. Nos ha invitado a su intimidad, ser íntimos de Dios. La frontera entre la creencia y la increencia es esta. La clave está no si Dios existe, sino si yo existo para Dios, si Él se me da a conocer, si me descubre su camino, es el camino de la revelación. Dios se revela, Dios se descubre. Infinita es su misericordia. Por eso, este domingo de la Divina Misericordia está especialmente elegido, porque en él Cristo resucitado se muestra a los apóstoles, se les da a conocer, incluso a quien se resiste a creer. Están los apóstoles allí en el cenáculo, encerrados por miedo a los judíos. Y al mostrarse a Jesucristo, les da el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo que les convierte en apóstoles. El fruto de la Pascua de Cristo es el don del Espíritu Santo que nos convierte, sin dejar de ser discípulos, nos da el don del apostolado, de ser apóstoles de Cristo. San Juan Crisóstomo utiliza una imagen muy bella de este momento. Y él explica que el misterio de Cristo y el Espíritu Santo es como el de un perfume que está encerrado herméticamente en un frasco de cristal, perfectamente cerrado, y que uno desde fuera no es capaz de percibir el olor del perfume. Pero cuando ese frasco de cristal es tirado al suelo con fuerza y se parte y se revienta, entonces el perfume se expande por toda la casa, ¿no? Y dice, así es el don del Espíritu Santo, que después de que ese corazón ha sido traspasado por la lanza, se difunde por todo el mundo y el Espíritu Santo renueva la tierra y nos recrea a todos nosotros. El momento en el que Jesús se muestra en el cenáculo y sopla sobre ellos el Espíritu y le dice, recibid el Espíritu Santo, estamos recibiendo el don, el fruto del corazón de Cristo que ha sido traspasado y está difundiendo el don del Espíritu para transformar nuestro corazón a semejanza del corazón de Cristo. Es como la culminación de la revelación. Fijaros, el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María formó el corazón de Jesús. En ese
embrión en ese feto latía un corazón, el corazón de Jesús. El Espíritu Santo, en las entrañas de María, allí engendró el corazón de Jesús. Ese corazón de Jesús, ya de adulto, traspasado por la lanza, infunde el Espíritu Santo a la humanidad. Y ahora, ese Espíritu Santo que ha sido infundido, forja en cada uno de nosotros, transforma nuestro corazón a imagen del corazón de Jesús. Y así se completa el ciclo. Y es el momento culminante del misterio de la Pascua. Es la divina misericordia. Es Cristo que se nos ofrece al mundo para que podamos ser otro Cristo, para que podamos ser otro corazón semejante al de Cristo, para amar al mundo, para que Cristo pueda seguir amando a través tuyo, a través mío. Fijaros si es importante tomarse en serio el compromiso del amor. Que Cristo pueda amar al mundo a través de mi corazón transformado en un corazón como el suyo. Antes os he mencionado, ¿no?, en la reflexión que hemos hecho, esa conocida frase de Santa Teresa de Calcuta, en la que ella dice: yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. Pero tenemos que reconocer que hay lápices más afilados y menos afilados. Entonces aquí es muy importante que cada uno afile el lápiz. Es muy importante. Y por eso os acabáis de confesar, el lápiz hay que afilarlo, claro. El lápiz hay que afilarlo, porque es que es impresionante que Jesús haya querido necesitar de nosotros para amar al mundo, para amar. Y tenemos que ser revelación del amor de Dios delante del mundo. Qué gran compromiso, qué gran responsabilidad, que el mundo conozca el amor de Dios a través nuestro. Recuerdo haber enviado a redes sociales, en el Día del Domo, en una imagen de una religiosa que está delante de un pobre de Yahvé en África, que verdaderamente se ve que es una persona que vive en una pobreza máxima, ¿no? Y entonces la religiosa le pregunta a aquel hombre, que era un hombre creyente en su pobreza, ¿no? Le pregunta a la religiosa: ¿y tú cómo sabes que Dios te ama? Y aquel hombre le responde con una lógica inocente: pues porque tú me amas. ¿Cómo no lo ves? Si tú me amas así, es evidente que Dios me ama. Dios ha querido que nosotros seamos revelación del amor de Dios, ¿no? Por eso tenemos que afinar ese lápiz, para decir: en todo amar y servir. Señor, enséñame a amar. Y para poder amar tengo que purificar pues tantas cosas dentro de mí, heridas que tienen que sanarse, manías, malos hábitos de los que tenemos que pedirle a Dios la gracia de superarlos, para afinar ese lápiz, para poder amar. Para que, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no?, podamos hacer el lema de nuestra vida: en todo amar y servir, en todo amar y servir. Es muy significativo también que ese momento cumbre en este Evangelio elegido, ¿no?, por San Pablo II, para en este día celebrar la Divina Misericordia, es un momento en que están los apóstoles reunidos en el cenáculo. Para poder vivir el misterio de la Divina Misericordia tenemos que vivir el cenáculo. El cenáculo no solo es un lugar, un sitio, por cierto, maravilloso, ojalá podamos visitarlo en Jerusalén, el cenáculo. Pero el cenáculo no solo es un lugar, el cenáculo es una forma de estar, una forma de vivir en comunión entre nosotros, con la presencia de María, unidos en oración, pidiendo el don del Espíritu, la llegada del Espíritu, con María, todos unidos, con un solo corazón y una sola alma, vivir el cenáculo. Nuestro mundo necesita de cenáculos, desde los que se pueda expresar delante del mundo que
Mirad cómo se aman, mirad cómo se quieren, mirad cómo son capaces de dar la vida unos por otros. Y así el mundo creerá, porque nuestro corazón transformado, la imagen del corazón de Cristo será revelador. ¿Por qué sabes que Dios te quiere? Pues porque tú me quieres. ¿De dónde nace sino tu amor? Queridos todos, vamos a volver a reafirmarnos, ¿no? Dios es infinitamente misericordioso, infinita en su misericordia, se ha revelado, se nos ha dado a conocer, se ha mostrado, nos ha introducido en su intimidad. Esa es la revelación, la revelación. Gracias, Señor, porque tu corazón está abierto, es la puerta de tu intimidad, y porque me invitas a hacerte pequeño para adentrarme en él. Creo en Dios,